Bienvenidos a su diario del reino animal con Teodoro y Nico. El día de hoy traemos un nuevo video en el que vamos a conocer a 10 especies de animales en peligro de extinción. Y es que, tarde o temprano, la extinción nos llegará a todos, pero también es preocupante que muchas veces los humanos aceleran la extinción de los animales. En este top 10, veremos qué animales se encuentran más cerca de desaparecer, por factores antropogénicos, cuántos individuos quedan de la especie, y qué medidas se deben implementar para su conservación. Número 10. El panda gigante. En el puesto número 10 tenemos al miembro más carismático de la familia de los osos. Hablamos del panda gigante Auluropoda melanoleuca. Un animal digno de marketing, y es que el panda es uno de los animales más icónicos de Asia, ya sea en peluches, series o películas, los pandas son muy carismáticos. Sin embargo, ese carisma les salvó el pellejo. Actualmente la especie se encuentra en categoría vulnerable de conservación, y antes se encontraba en peligro de extinción, prueba de que proteger la vida sí se puede. Las amenazas que enfrentan los pandas en la naturaleza son principalmente la destrucción de sus hábitats naturales, más que la caza furtiva, ya que matar a uno de estos animales es castigado con la pena capital. Las estrategias para conservar al oso más carismático del mundo no solo incluyen los duros castigos a los cazadores furtivos, que pese a esto siguen cazándolos, sino que también incluyen la preservación de su hábitat natural y la reproducción en cautividad, en programas de cría especializados y en zoológicos. Pero aquí hay un punto en contra, y es que los pandas son animales difíciles de reproducir en cautiverio porque son demasiado tímidos, aparte de que cuando dan a luz a dos cachorros en una camada deben rotarlos para que las dos crías sobrevivan, ya que la madre tiende a descuidar a uno en pro del otro. Sin embargo, en el 2005 los pandas tuvieron su mejor momento, ya que sobrevivieron 25 crías, que nacieron en zoológicos y centros de conservación. Apenas el año anterior, el 2004, solo lograron sobrevivir 9 cachorros. En el puesto número 10, el panda gigante. Número 9. Los gorilas. Los gorilas son los primates más grandes de la actualidad y también los más amenazados por la extinción, y por eso se ganan el puesto número 9 de este conteo, pues las dos especies del género gorila están en peligro crítico de extinción. Estos homínidos habitan el centro del continente africano, en los bosques tropicales, como se ve en la imagen, siendo la población de los gorilas de montaña, gorila beringei, la menos numerosa. Los gorilas comparten el 98,3% de su genoma con los humanos, lo que hace que sean la especie más cercana a los humanos, junto con los chimpancés y bonobos. Las amenazas que enfrentan los gorilas silvestres son la fragmentación de su hábitat y la caza furtiva, y en el Parque Nacional de Virunga, donde habitan los gorilas de montañas, este lugar ha sido golpeado por las guerras, en las que no solo mueren los grandes simios en el fuego cruzado, sino también los guardaparques que dan su vida por protegerlos. Pero si tenemos que hablar de un factor en común que a la vez es mortal para gorilas y humanos, es la enfermedad ocasionada por el virus del ébola. La enfermedad del ébola es una de las más devastadoras para los gorilas y para los humanos, sobre todo en los parques aislados. Se sabe que en los años 90, un brote de esta enfermedad mató a más del 90% de la población de los grandes simios, en el Parque Nacional de Minkebe, ubicado al norte de Gabón. Y al igual que el puesto anterior, los gorilas han sido resguardados, gracias a la cría en cautividad en zoológicos, debido a lo inestable de la situación de su hábitat natural. En el puesto número 9, los gorilas. Número 8. Tarántula ornamental azul. Quizás uno de los mayores problemas para la conservación de las especies es que no todas son atractivas, y un claro ejemplo de ello son las arañas. Los animales que son importantes en los ecosistemas muchas veces son ignorados por no verse bonitos a simple vista, y no obtienen la debida atención que merecen para protegerse. En el puesto número 8 tenemos a la tarántula ornamental azul, Poecilotheria metallica, que está en peligro crítico de extinción.
Esta especie de arácnido habita en el bosque de Andhra Pradesh, ubicado en el centro-sur de la India. Lo que llama la atención es su color azul metálico, y si bien nunca ha habido una muerte humana registrada por su mordedura, se considera que su veneno puede ser de alta toxicidad, acarreando consecuencias médicas significativas. Dado a que vive en un área de distribución muy pequeña, con un hábitat que se degrada muy rápidamente, las principales amenazas son la destrucción de su hábitat, por la tala y recolección de leña. Otra amenaza es la colecta para mascotas, aunque también se desconoce el tamaño de su población. En el puesto número 8, la tarántula ornamental azul. Número 7. Los tiburones. En el puesto número 7 tenemos a los peces cartilaginosos con la peor fama del mundo y los que más sufren. Hablamos de los tiburones. Los tiburones han sido estigmatizados como animales devoradores de hombres gracias a cierta película de 1975 donde uno de estos animales era el principal villano. Y sí, te estoy mirando feo, Spielberg. Y es que, son pocas las especies de tiburones que atacan a los seres humanos, la gran mayoría no atacan si no los molestan, otros son oportunistas y también hay especies que son inofensivas. Es más, los humanos son más peligrosos para los tiburones que ellos para los humanos, pues en 2019, al menos 79 millones de tiburones murieron atrapados en pesca, y al menos 25 millones de ellos pertenecían a especies amenazadas, cifras que se han mantenido o han aumentado en los últimos años. Un punto en contra para los tiburones es que la mayoría tardan en alcanzar la madurez sexual y suelen tener pocas crías, en comparación a otros peces de importancia comercial para los seres humanos. El toyo cazón se encuentra catalogado como especie en peligro crítico de extinción. El tiburón ballena, el más grande de las especies de peces cartilaginosos actuales, se encuentra catalogado como especie en peligro de extinción, y el tiburón blanco, al que mayormente se le atribuye la fama de devorador de hombres, se encuentra catalogado como especie vulnerable. La lista de tiburones en peligro de extinción es bien larga, pero estas tres especies suelen ser buenos ejemplos. Las estrategias para la conservación de los tiburones van desde promover la educación ambiental, para que dejen de tacharlos como monstruos, el sancionar la pesca indiscriminada de estos y la técnica del aleteo, y cuidar los mares, ya que la contaminación y el cambio climático también amenazan a estos depredadores. En el puesto 7, los tiburones. Número 6. El tigre. Uno de los animales más grandes del planeta, el más peligroso y el único de los grandes félidos del género pantera que tiene rayas, ocupa el sexto lugar del video. Hablamos del tigre. Propios del continente asiático, estos grandes gatos suelen vivir en sabanas, selvas tropicales, pastizales, manglares e incluso algunas zonas nevadas, tal es el caso del famoso tigre siberiano. Mis parientes lejanos suelen pensar en comerme antes de preguntar si vengo de visita. Pero ya hablando en serio, los tigres son uno de los animales en peligro de extinción más icónicos, junto al panda gigante, pero que a diferencia del carismático oso, no ha corrido con la misma suerte. Las principales amenazas para mis primos es la destrucción de su hábitat natural, lo que hace que entre en conflicto con los humanos, pues los ataques de tigres suelen darse en lo que queda de su territorio. Otros factores son la caza furtiva, para vender sus pieles, y usar algunos de sus órganos en la medicina tradicional. También la disminución de sus presas naturales ha puesto en jaque a mi primo. Malditos humanos, porque tienen que poner en peligro a los animales silvestres, porque no llega otra especie y los... Miau, mi agua con sabor a leche, ya está lista. Sí, es lo que me calma antes de que me vuelva un gato furioso, y empiece a tirar objetos o arañar muebles, cuando siento emociones de furia. Mientras Teodoro se calma con su agua con sabor a leche, vamos a hablar de qué estrategias se han implementado para proteger a los tigres. Las principales estrategias para la protección del tigre son preservar su hábitat, así como sancionar la cacería furtiva, aunque también los zoológicos y centros de conservación han ayudado a aumentar la población de la especie en cautividad, con la esperanza de algún día devolverlos a su hábitat natural.
El tigre de la isla de Sumatra se encuentra en peligro crítico de extinción, con una población de 400 ejemplares en estado silvestre. Obviamente la más numerosa es la del tigre de Bengala, con 2000 ejemplares en su hábitat natural. Y en el puesto número 6 tenemos al tigre. Número 5. Las tortugas marinas. En el puesto número 5 tenemos a las tortugas marinas de dos familias diferentes, la quelónide, que incluye a más especies, y la dermochelide, que incluye solo a la tortuga laúd, que es la única especie de esta familia que sobrevive en la actualidad, aunque con dificultades. Las dos familias de tortugas marinas comparten las mismas amenazas. Para empezar, las hembras dan a luz en un solo lugar, que vendría a ser la playa donde nacieron, pero con el creciente avance de la urbanización, las playas casi han desaparecido, y por ende las tortugas marinas no tienen donde poder realizar la puesta de huevos. Luego, tenemos que no todas las tortuguitas sobrevivirán, pues algunos huevos serán devorados por depredadores, que en el peor de los casos son especies invasoras, y lo que me decepciona más, es que luego hay humanos que se llevan los huevos, por unas supuestas propiedades afrodisíacas. Para el público, ya ven por qué es necesario usar preservativos antes del apareamiento. Si las tortuguitas llegan al mar, deberán evitar a sus depredadores, pero también el peor enemigo de estos animales es el plástico, que es confundido por medusas, y las tortugas lo tragan, lo que después les ocasiona obstrucciones intestinales y la muerte. Por último, la pesca de arrastre se ha cobrado la vida de algunas tortugas marinas, al caer en las redes y ser atrapadas de forma incidental, o se quedan atrapadas ahogándose gracias a una red fantasma. Las estrategias para la protección de las tortugas marinas incluyen la presencia de los campamentos tortugueros, quienes cuidan de los nidos y realizan liberaciones de las crías una vez los huevos eclosionan, y vigilan que ningún tarado se robe los huevos de las tortugas. Además que también se sanciona el tráfico ilegal de especies, especialmente se prohíbe el consumo de las tortugas y sus derivados como el huevo y la carne, esto en países como México. También las limpiezas de playa han ayudado a las tortugas a no morir atrapadas o tragándose el plástico, pues evita que este llegue al mar. Y la más grande de las tortugas marinas, la tortuga laúd, se encuentra en categoría vulnerable de conservación. Otra amenaza que Teodoro no mencionó para las tortugas marinas es el cambio climático. En el puesto número 5, las tortugas marinas. Número 4, los albatros. Los albatros ocupan el cuarto lugar de este video y son aves voladoras marinas pertenecientes a la familia Diomedeidae. Y no miento cuando digo que los albatros son las aves con las envergaduras de alas más largas que existen en el océano. Los albatros son aves pelágicas, esto quiere decir que pasan la mayor parte de su tiempo en el océano en mar abierto, pero tienen que ir a tierra cuando van a reproducirse o tienen que descansar. Pese a que los marineros las veían como aves legendarias, a las que se les debe respeto, los albatros no se han librado de la presión directa o indirecta por parte del ser humano. Cuando los aleutas y los polinesios descubrieron a estas aves, comenzaron a cazarlas, a tal punto de que algunas poblaciones de albatros, como la que hubo en Isla de Pascua, se extinguieron. Cuando los europeos comenzaron a navegar, comenzaron con la caza de albatros, por alimento, o disparándoles por mero placer. En el siglo XIX, las poblaciones de albatros, especialmente la del Pacífico Norte, fueron cazadas para la venta de plumas, lo que llevó a la casi extinción a los albatros de cola corta. De las 22 especies de estas aves, reconocidas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, 8 de ellas son vulnerables, 6 están en peligro de extinción y solo 3 en peligro crítico, siendo la principal amenaza para estas aves, la pesca con palangre. Cuando los albatros y otras aves marinas se alimentan de los despojos, son atraídos por los cebos de las palangre, se enganchan en los sedales y se ahogan. Aproximadamente mueren 100.000 aves de esta forma. Otra amenaza para los albatros es la contaminación de los océanos, ya que las aves suelen confundir el plástico con alimento y se lo comen. Lo peor no es solo que mueran los adultos por la obstrucción de algún órgano, sino que también le dan el plástico a sus crías que sufren el mismo destino. Y en el cuarto lugar tenemos a los albatros. Número 3. Los lémures. El tercer lugar de nuestras especies en peligro de extinción tenemos a los lémures,
unos primates endémicos de la isla de Madagascar, y no se puede pensar en esta isla sin ellos, debido a que no se los encuentra de manera natural en otras partes del mundo. Solo se los puede encontrar fuera de Madagascar en cautividad. Y debido a eso, perder a los lémures sería bastante grave, no solo por ser el icono de esta isla, ubicada al lado del continente africano, sino por las graves repercusiones en el ecosistema. Desde el aye-aye y sus largos dedos, hasta el simpático lémur ratón, o el carismático lémur de cola anillada, las especies de estos primates enfrentan la destrucción de su hábitat natural, la caza por su carne y el tráfico ilegal de animales, además del cambio climático. Todas las especies de lémur están incluidas en el apéndice 1 del CITES, lo que quiere decir que está prohibido el comercio de ejemplares o sus partes y derivados, salvo que sea con fines de investigación científica. Junto con las otras especies endémicas de la isla de Madagascar, los lémures cumplen importantes funciones para el funcionamiento correcto de su ecosistema, como dispersores de semilla e incluso polinizadores de algunas especies. La desaparición de los lémures no solo afectaría a las especies vegetales que dependen de estos, para sea dispersar sus semillas o para ser polinizadas, sino que también afectarían a su mayor depredador natural, el fosa, que se alimenta de estos primates, así que en el puesto número 3 se quedan los lémures. Número 2. El esturión. En el puesto número 2 tenemos a los esturiones, uno de los grupos de peces más amenazados que existen, en especial la especie Acipenser esturio o esturión común. Esturiones llevan en la Tierra desde el Cretácico superior, por lo que muchas veces son considerados fósiles vivientes, pero estos peces están amenazados de extinción, debido a que principalmente los esturiones son atrapados para obtener el caviar, un alimento que se obtiene con las huevas de estos peces. El principal problema es que los esturiones son peces bien longevos, pero de maduración tardía, además de que suelen desovar en condiciones específicas. Si bien muchos países regulan y hasta prohíben el caviar, hay redes ilegales de este producto que ponen en peligro a estos majestuosos peces. Otra amenaza para el esturión es la contaminación de su ambiente natural. Sin embargo, como estrategias de conservación, existen proyectos de acuicultura que se dedican a la cría de estos peces para obtener el caviar, obviamente asegurando primero la reproducción de la especie, aunque también se requiere, para proteger al esturión, acabar con las redes ilegales de este producto. En el puesto número 2, el esturión. Antes de pasar al puesto número 1, conozcamos a algunas especies en peligro de extinción en nuestras menciones preocupantes. Puesto número 1. En el puesto número 1 se encuentra una de las especies de mamíferos más extrañas que existen y la más traficada del mundo, así que se las presento. En el primer lugar de nuestro video de animales en peligro de extinción tenemos al mamífero con la peor suerte del mundo. Hablamos de los pangolines. Ya que los pangolines son los mamíferos más traficados del planeta, estos animales que habitan en África y Asia son los únicos mamíferos con escamas que existen en el planeta. La caza por parte de los humanos ha afectado gravemente a la población de estos mamíferos. Se los suele cazar por su carne, que si bien se ha prohibido su comercio, este se sigue realizando. También tienden a caer víctimas de la agricultura o los incendios forestales. A diferencia de las otras especies que hemos visto en el video, los pangolines son difíciles de reproducir en cautividad, debido a que los ejemplares que llegan a zoológicos y centros de conservación, vienen del tráfico ilegal y por ende, con una muy mala experiencia en cautividad, lo que hace que el 71% de estos animales mueran antes de siquiera cumplir el año.
Son difíciles de reproducir en cautividad y también su extraña dieta a base de termitas y hormigas no ayuda mucho. En el puesto número 1, el pangolín.